Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jason Steven Bonilla Ramos, soy estudiante del programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Eh, para esta actividad de la tarea 2 del área de microbiología de suelos, vamos a hablar un poco de lo que es el metabolismo microbiano con base en la interacción del suelo y microorganismos de planta. Bueno, eh, para esta actividad tenemos 15 preguntas formuladas, de las cuales fueron dadas por el tutor. La primera pregunta dice, ¿de dónde procede el aporte más importante del CO2, que es el dióxido de carbono en la atmósfera? Recordemos que actualmente el aporte más importante procede de la mano del hombre. ¿Por qué decimos de esa manera? Porque actualmente una principal fuente que genera CO2 en el planeta Tierra surge de lo que son las quemas de combustibles, como lo conocemos, que es el gas, el carbón, el petróleo y demás derivados que se utilizan a diario por la vida humana, dando así un mal uso, generando un desgaste y un aporte de CO2 a la atmósfera, así destruyendo lo que es la capa de ozono. También recordemos la deforestación tan grande que se vive en el planeta Tierra, como por ejemplo la tala de árboles en lo que es la Amazonía. Todo esto conlleva a que sea un gran aporte de dióxido de carbono a la atmósfera. Actualmente, pues como les mencioné, esto es un aporte procediente de la mano del hombre, de nosotros mismos. Bueno, la segunda pregunta dice, complete el siguiente enunciado. El ciclo de redox el ciclo de redox del carbono comienza con la fijación fotosintética del CO2, dióxido de carbono, dirigida por la energía, y la respuesta sería de la luz. Recordemos que la fotosíntesis trabaja por medio de la luz, tomando así lo que es la energía para poder cumplir el ciclo de la fotosíntesis en la planta. Tercera pregunta, ¿mediante qué tipo de respiración se produce el CO2 o dióxido de carbono de origen microbiano? Recordemos que este proceso es mediante el proceso de respiración anaeróbica. Recordemos que la respiración anaeróbica es un tipo de respiración que se caracteriza por una serie de reacciones en las que obtiene energía ATP, adenosín trifosfato. Esta a partir de compuestos orgánicos. Este proceso, recordemos que se basa en la oxidación de la materia orgánica. Cuarta pregunta. ¿Por cuáles factores está controlada la tasa de producción primaria, como lo es la fijación de CO2, dióxido de carbono? La producción primaria de este depende de una gran medida de comunicación microbiana acuático, ya que son microorganismos que en concreto dependen de su producción. Recordemos que estos microorganismos se reproducen entre ellos mismos. No hay otra manera de reproducirlos ni de llevarlos a otro lugar. Su reproducción se basa en sí para poder mantener lo que es una comunicación y una tasa controlada de producción de este. La quinta sería completa el siguiente enunciado. El sulfuro se forma a partir de la reducción bacteriana del. La respuesta sería sulfato o por las emisiones solfataras y volcanes. Recordemos que las solfataras son grietas volcánicas que se genera que emiten gases. Y los volcanes, los que conocemos normalmente. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de bacterias utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía? Para esta recordemos que encontramos lo que son las bacterias oxidantes de azufre, las bacterias oxidantes nitrificantes o oxidantes del hidrógeno y nitrógeno, las bacterias oxidantes del hierro, las cuales obtienen su energía a través de compuestos orgánicos como equivalentes reductores. Eh, Estas también obtienen su energía a través de la luz. El H2S es un sustrato o un producto de las bacterias reductoras del sulfato. Esta es la siguiente pregunta. La respuesta a esta pregunta, perdón.
La respuesta a esta pregunta es que el H2S, que también es conocido como un ácido sulfhídrico, que recordemos que es un gas, es un producto generado a partir del proceso que se lleva a cabo dentro de las bacterias reductoras de sulfato. Este compuesto o este producto, como lo acabamos de llamar, el H2S, que como lo mencioné es un ácido sulfúrico, es un gas que incluso es más pesado que el aire. Eh, una característica importante de este producto es que su olor es como el de la materia orgánica en proceso de descomposición. Bueno, la siguiente pregunta. En el ciclo del hierro, el Fe3 más, lo como actualmente lo conocemos como el hierro férrico, se reduce químicamente y mediante respiración anaeróbica. Recordemos que esta reducción del hierro férrico se lleva a cabo mientras el proceso de respiración anaeróbica. La siguiente pregunta, ¿a qué se debe que para muchos organismos los fosfatos sean una fuente de fósforo poco utilizable? Esto se debe a la complejidad enzimática para lograr la degradación en otros organismos. Recordemos que el fósforo tiene cierto sistema que es complejo, que no todos los organismos lo pueden tolerar o utilizar de la misma manera o sea, en que lo pueden utilizar los otros. Dios. Otra pregunta es, ¿cuáles son los principales reservorios de calcio, sea en el ciclo biogeoquímico de este elemento? Eh, Principalmente los reservorios de calcio son los que conocemos como las rocas calizas o rocas calcáreas, calcalarias, eh, también en el suelo y en muchas ocasiones también lo encontramos en la raíz de las plantas. Recordemos que estos son tres tipos de reservorios donde normalmente los encontramos. Sin embargo, pues lo podemos encontrar también en el mar, en muchas otras partes, pero los principales serían estos tres, las rocas calizas, el suelo y pues como una segunda, en una segunda rama se podría hablar que serían las raíces de las plantas, teniendo en cuenta que el suelo pues abarca una generalidad mucho más grande. Siguiente pregunta. La forma principal del nitrógeno en la Tierra es el N2. Debido al triple enlace entre los dos átomos de nitrógeno, solo puede ser usado como una fuente de nitrógeno por... Recordemos que debido a este enlace, como lo mencionamos anteriormente hasta con el fósforo, este nitrógeno, que es el N2, lo pueden utilizar las bacterias fijadoras de nitrógeno que trabajan en el suelo. Recordemos que esta es una característica muy importante para los suelos, ya que estas bacterias, si lo vemos de una u otra manera, son bastante referentes en este punto. Para llevar a cabo el proceso de fijación biológica de nitrógeno, que lo conocemos como las siglas FBN, los microorganismos pueden requerir o no formar relaciones de cooperación. Entre otras palabras, se puede interpretar que una de las respuestas es entre los organismos involucrados en la FBN, que sería la fijación biológica de nitrógeno, se encuentran ciertos microorganismos que pueden fijar el nitrógeno viviendo libremente o formando asociaciones. Recordemos que anteriormente lo mencionamos, donde decía que podían trabajar de manera libre o de manera simbiótica en algunas plantas. Como un ejemplo serían las leguminosas, que es utilizado mucho en prácticas agrícolas. Otra de estas es de los siguientes procesos, ¿cuáles originan pérdidas significativas del nitrógeno fijado en la biosfera y resulta ser procesos judiciales para la agricultura? Actualmente los procesos que más perjudican la agricultura y al nitrógeno, obviamente fijado en la biosfera, que recordemos que esta es una capa que comprende lo que es
el suelo y el mar, porque es una capa mínima, o sea, una capa el cual comprende todo el planeta Tierra. Eh, el progreso humano obviamente se estaba basando en lo que hemos mencionado muchas veces, también con el dióxido de carbono, en la quema de combustibles fósiles y la utilización de fertilizantes no aptos para nutrir los suelos, que en este caso se puede estar nitrificando mucho los suelos o no haciendo el debido proceso que se debe para contribuir al suelo específicamente. Bueno, el hierro, que es conocido como el Fe, es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre. Este se oxida y se reduce mediante los siguientes procesos. El hierro tiene dos procesos, los cuales son el proceso químico y el proceso bacteriano. El proceso bacteriano lo conocemos mucho en la agricultura, ya que se presenta demasiado cuando son en zonas húmedas, en áreas cultivables, representando una característica que es un color cobrizo en esta área donde las bacterias oxidantes de hierro están trabajando. Una de las siguientes opciones hace referencia a una característica fundamental presente en los microorganismos fijadores de nitrógeno. Seleccione las respuestas de acuerdo al artículo de Maíz Figueroa del 2004. Una característica fundamental es que dentro de estos organismos fijadores de nitrógeno se utilizan por medio de lo que es el complejo de nitrogenasa, que recordemos que este sirve como medidor de la fijación biológica de nitrógeno, como también lo conocemos por las siglas FBN. Muchas gracias, eso es todo.